ver, yo no estoy muy seguro si la pregunta es en un contexto y en un país plural como el nuestro, en donde coexistimos varios pueblos con una identidad propia, idiomas propios. No estoy muy convencido si la pregunta es hablar de desafíos lingüísticos, porque si entendemos el tema de los desafíos lingüísticos es un poco como ir ajustando o de alguna manera haciendo encajar ciertos parámetros para que las cuestiones funcionen. Y me parece que entonces, dicho así, un poco a partir de la experiencia de las cosas que se miran, particularmente en los procesos legales, que es donde yo me desenvuelvo, pienso que la cuestión va mucho más allá. Yo estoy convencido, por ejemplo, que inclusive si pudiéramos poner el ejemplo de un juez o jueza, por ejemplo, una persona que tenga que decidir sobre una situación concreta de la vida cotidiana de la gente, tenga que tomar una decisión, inclusive si esa persona fuera una persona, hombre o mujer, de origen maya, también tenemos un problema. Porque para mí no es un problema lingüístico, es un problema de sistema, es un problema de Estado. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de que se pueda desarrollar profundamente el tema de los idiomas mayas, que la legalidad o el sistema normativo, digamos, trascienda incluso la propia Constitución, que sigue definiendo y reconociendo al español como el idioma oficial, tenemos un problema en lo concreto, porque el tema del acceso a la justicia tiene que ver con el asunto de cómo entiende la persona involucrada el tema de la justicia, a partir de su visión de la vida. Se han hecho esfuerzos grandes, me parece, desde la firma de los acuerdos de paz, tratando de que los pueblos indígenas tengamos acceso al sistema de justicia, pero en la práctica, a pesar de que existe, por ejemplo, una Secretaría de Pueblos Indígenas de la Corte Suprema de Justicia, a pesar que se aprobó una ley de idiomas nacionales, en los temas concretos, el tema del idioma únicamente circunscrito a un tema de traducción genera demasiadas injusticias. Hay temas que son como muy propios con la visión a partir del idioma propio de la gente, que se explican ciertos acontecimientos y el sistema no lo entiende. Inclusive, aunque fuera una persona maya el que esté juzgando, porque tiene que ver con la forma en que se enseña el derecho, la forma en que se enseña la ley, que es con una concepción totalmente occidental. Entonces, para mí el desafío no es lingüístico. Para mí el desafío es cómo los propios pueblos indígenas podemos tener, o pueden tener los pueblos indígenas, sus propios sistemas y que ahí se resuelvan las controversias. Pero cuando colocamos a las personas indígenas frente a un aparato de justicia con una concepción occidental, y más aún en un sistema en donde el racismo prevalece en el pensamiento, en la actitud, entonces el resultado no es otro. El resultado siempre es la generación de una gran cantidad de injusticias. Entonces yo veo que no es un desafío lingüístico, es un desafío de sistema normativo por un lado, pero también de modelo de Estado. En la medida en que se siga disponiendo de leyes que únicamente son paliativos o pequeños remiendos y no se centra uno en que los pueblos indígenas en nuestro propio territorio, a partir de nuestra propia identidad, tenemos derecho a ser juzgados, a ser resueltas las controversias en el propio contexto, entonces yo creo que el acceso a la justicia para pueblos indígenas puede ser mucho mejor. No existe ahora precisamente porque el sistema sigue siendo etnocéntrico, pensado solo para un grupo humano, digamos, y se desconoce en la práctica la propia identidad de los pueblos indígenas. El tema de accesar a la justicia en el propio idioma no existe normativamente. Lo que ha hecho el sistema de justicia es proveer intérpretes o traductores, y ahí hay un problema. Yo he vivido experiencias que tienen repercusiones concretas, precisamente porque ese mecanismo de traducción e interpretación está condicionado por muchos aspectos.
la propia, no sé cómo decirlo, la propia vergüenza un poco de la gente de a veces no traducir algunas cuestiones porque el efecto que tiene el racismo o la discriminación también pesa en las personas que hacen la traducción. Porque dicen, ¿para qué vamos a decir eso? Porque es un poco como exponernos para que otros nos oigan. Entonces se omiten ciertas cuestiones o no se toman en cuenta, ese es otro aspecto, el tema de las variantes dialectales. Que puede ser un pueblo tan cercano que habla el mismo idioma, pero hay algunas variantes que pueden ser determinantes en un momento determinado. Entonces el tema lo que quiero decir con todo esto es que fundamentos legales existen. Digamos que lo podemos ver en la Constitución y tiene una normativa muy clara para eso. Y ahí están. Pero desde el punto de vista formal, cuando uno va a lo concreto, cuando uno va a ver un caso concreto, con tribunales establecidos, con fiscales, con abogados defensores, es decir, ahí es donde se pierde muchísimo de esto. Entonces las personas terminan siendo juzgadas y estoy casi convencido que con un porcentaje menor al 100% de comprensión que se debería de tener. Es decir, la justicia exige que una persona que está siendo juzgada comprenda plenamente todo lo que se está hablando alrededor de su situación. Yo estoy convencido que una persona indígena sujeta a un proceso penal, civil, laboral o como corresponda, no necesariamente se cumple con ese requisito. A pesar de que está fundamentado y está ahí, es una garantía. De hecho, si muchos juicios, por ejemplo, en la actualidad, no se realizan si hay ausencia, por ejemplo, de un traductor o un intérprete. Y eso está. Sin embargo, a mí me parece que va mucho más allá. Por eso digo que no es un desafío lingüístico. Es un tema de sistema, es un tema de que el modelo de Estado, en la práctica, en la cotidianidad, en la concepción, sobre todo de cómo se miran las cosas, muchas veces violenta derechos fundamentales de las personas. Creo que la génesis, el origen de todo este asunto es el modelo de Estado. Porque está pensado, está concebido y está diseñado sobre la base, a pesar de que en la actualidad, en los últimos tiempos, se hacen discursos aparentemente distintos, pero cuando uno va al centro de la legislación, al centro de la concepción del derecho, encuentra que solo está referido a un grupo humano y no somos los pueblos indígenas. Ese es el problema. Entonces, por más, yo estoy convencido, por más que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia o el organismo judicial, para decirlo como poder, digamos, establezca la necesidad, y así lo ha hecho de alguna manera, en crear, por ejemplo, la Secretaría de Pueblos Indígenas. Es ahí donde surgen, por ejemplo, los intérpretes y se intenta hacer algo en la línea de garantizar derechos de pueblos indígenas. Pero siempre se va a quedar corto. Se va a quedar corto porque, insisto, cuando ya vamos a los casos concretos, resulta que hay concepciones del derecho occidental que ya no encajan con la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. La gente, por ejemplo, en el territorio Xil, llevo un caso que estoy trabajando, está demandando la recuperación de parte de su tierra comunal. Estamos hablando de cientos de caballerías, de tierra usurpada. Y la gente, en su concepción de la justicia, es un problema que debe resolverse inmediatamente, que estando claro todo, porque no se decide. Sin embargo, no se puede entender que por qué un caso de este tipo deba llevar una vía civil y que probablemente nunca termine, porque es tan complejo y es tan burocrático y es tan lento, digamos, y no digamos los poderes que puede estar alrededor, ¿no? Al final de cuentas no se puede llegar a una conclusión. Entonces es ahí donde hay un choque en cuanto a cómo entender un sistema y cómo es que yo concibo la necesidad de la tierra y el territorio. Entonces, no es un problema del Poder Judicial, es un problema del Estado. Insisto que el origen, la génesis está ahí. Si nosotros no miramos eso, todas las acciones que se puedan hacer siempre van a ser superficiales, porque no van a tocar el fondo del asunto, la forma en que el Estado concibe a los pueblos indígenas.
a partir de su territorio, de su identidad, de sus formas propias para resolver los conflictos. Y eso requiere un nuevo modelo de Estado. No este modelo que, por ejemplo, en el tema de los idiomas, sigue dejando claro que el idioma oficial en Guatemala es el español. Y lo reproduce tal cual en la ley de idiomas nacionales. Entonces no cambia nada. También hay otro problema. Digamos que una normativa expresa que existe en Guatemala en cuanto a traducir a los idiomas mayas las sentencias o las resoluciones importantes que se tomen en un juicio es en el ámbito penal. Se dice que una sentencia se dicta y si la persona sindicada o acusada de algo se le sanciona o lo que corresponda, esa resolución o sentencia se debe traducir en los idiomas mayas. Yo me pregunto, ¿para qué? ¿Será que la persona como tal luego va a su casa o donde deba estar y va a tomar la sentencia escrita en quiché, cachiquelemam, en pocomam, lo que sea, y la va a leer? Estoy convencido que no. Primero porque no sabemos leer, y menos sabemos leer en nuestro propio idioma. Y eso no es porque la gente seamos tontos o ignorantes, no, es simplemente que nos quitaron la posibilidad de desarrollar nuestra propia identidad. Por eso vuelvo a caer en lo mismo. Es un problema de Estado. Es un problema de Estado, porque no debería haber esa necesidad. Pero claro, creo que desde el punto de vista político o diplomático o querer de alguna manera decir que es un país democrático y un país con un Estado de Derecho como tal, se hacen este tipo de cuestiones. Pero es una formalidad que para mí no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque nadie, en absoluto, puedo estar equivocado, pero creo que no, se va a poner a leer una sentencia que le han dictado en su propio idioma. Porque no lo sabemos, o sea, podemos hablar, podemos comunicarlo, eso es básico, ¿no? Sin embargo, tener como la precisión para poder leer una sentencia que además recoge unos términos complejos, que es una traducción de concepciones e instituciones occidentales, no va a tener ninguna repercusión. Entonces, algunos lo hacen porque se piden, otros se olvidan. Yo he conocido muchísimos casos en los que he estado, que los jueces y nadie se acuerda de eso. Uno como abogado de la persona afectada o la persona acusada puede exigir eso y probablemente lo logre. Y seguro que lo logra uno, que lo traduzcan. Pero ¿qué importancia tiene? Vuelvo al mismo punto. Pero en otros casos, pues los jueces por iniciativa propia o por garantizar derechos fundamentales tome la iniciativa y establezca eso como de cajón, digámoslo de alguna manera, no ocurre. O sea, son casos excepcionales. Sin embargo, cuando hay esa necesidad, lo hemos pedido. Entonces, yo no conozco un caso concreto en donde una persona se haya juzgado y no está comprendiendo nada. No lo conozco de manera personal. Pero estoy casi convencido que hay muchos casos. Porque no necesariamente los que representan los intereses de una persona específica tienen el cuidado de ese tipo de detalles, que no son detalles al final, son cuestiones fundamentales, pero no necesariamente todos los abogados y abogadas se percatan de eso. Porque también hay una concepción, incluso aunque le estén pagando, de no importarme el otro. O sea, el racismo para mí es demasiado cruel, demasiado profundo, demasiado, no sé cómo llamarle en el caso de Guatemala, que también puede pasar eso. Y se puede hasta considerar aquellas actitudes en donde, bueno, ¿y qué importa? Bueno, me buscó, soy el abogado o abogada, pero realmente tengo interés y la comprensión y el compromiso de que si esta persona que voy a defender o voy a representar pertenece a un pueblo específico, con una identidad propia, con una concepción de las cosas de manera propia, voy a interesarme realmente de esas cosas. Yo creo que, no sé si es correcto decirlo, pero voy a tener que hablar de mi gremio, digamos. No necesariamente todo el mundo piensa de esa manera.
Y no todo el mundo se interesa por ese tipo de cuestiones. Lamentablemente, creo que son pocos hombres y mujeres que pensamos en esas cosas de manera comprometida. La mayoría no. Inclusive me podría atrever hasta decir que propios abogados mayas, hombres y mujeres, pueden caer en ese tipo de cuestiones. Porque es un problema de cómo nos han enseñado la vida, cómo nos han moldeado nuestras mentalidades, cómo aprendimos en la escuela, cómo concebimos y oímos los reflejos que se tienen respecto a pueblos indígenas, cómo nos enseñan las cuestiones en las universidades. Allá siempre nos enseñan, no sé si ha cambiado, pero nos enseñan que es el derecho consuetudinario, o sea, sus costumbres, y hasta de una manera despectiva, sin comprender que eso tiene toda una historia, tiene una profundidad, tiene principios, tiene valores, tiene un sistema que ha subsistido durante cientos de años. O sea, eso no se dice, simplemente se dice, bueno, la ley es lo que vale y aquellos, de vez en cuando, sus costumbres. Punto y aparte. Eso es transmitir una concepción de desinterés de los pueblos indígenas. Yo estoy convencido plenamente. El reto que tenemos los pueblos indígenas es la gobernanza. Y la gobernanza, y la gobernanza. A pesar de que puedan existir actores, sectores, que pareciera ser que entienden la historia, que la conocen, y de alguna manera están conscientes de ella, en la práctica siempre va a faltar algo. Creo que son muchos años en donde esas formas sutiles del racismo se han introyectado en el pensamiento y en el sentimiento de las personas. Eso hace que a la hora de actuar siempre va a haber una diferencia que se haga. Consciente o inconsciente, pero al final es una diferencia. Entonces yo estoy convencido que el reto que tenemos los pueblos indígenas, hombres y mujeres, y la juventud que ahora tiene más acceso a información, ojalá exista más información de calidad, no desinformación, no información distorsionada. Hay un compromiso de la juventud, de hombres y mujeres, pero ese es el reto. Yo estoy convencido, no sé cómo nos puede ir también, porque no lo sabemos, porque no hemos tenido la experiencia. Sin embargo, yo creo que ese es el mayor reto. ¿Cómo logramos acceder al poder? Pero no ese poder arrimado, sino ese ejercicio del poder pleno, en donde se puedan tomar decisiones y se puedan como recuperar esos valores de servicio, que eso sí lo hemos heredado de los abuelos y las abuelas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi comunidad cuando era pequeño, cuando tocaba hacer la casa de alguien que ya iba a ser familia, por ejemplo, toda la comunidad se juntaba, ayudaba y construía y hacía para todos, y viceversa. Todas esas cosas se han perdido. Hay que recuperar esos valores de servicio, de solidaridad, de trabajo comunitario. Esas cuestiones se pueden recuperar. Pero para que eso ocurra, se tiene que estar en espacios donde se pueda decidir, donde se pueda tomar decisiones, valga la redundancia, que podamos como acceder al poder, pero no este poder autoritario, no un poder que se imponga, sino un poder que realmente se ejerza en función de servir porque para eso es. Entonces, creo que es el mayor reto. Yo estoy plenamente convencido, no sé cuánta gente está convencida de eso, pero mientras no gobernemos nosotros mismos, y no digo que sea una actitud también de exclusión a los otros, no, si no estaríamos haciendo lo mismo, simplemente estamos dándole la vuelta a la tortilla, por decir algo, ¿no? Sino que ese poder en donde se pueda compartir también, pero en igualdad de condiciones. El que no miren a los pueblos indígenas desde arriba, sino que se miren como iguales, que podamos no pedir que nos sigan, sino ponernos a la par para caminar juntos. Eso es, creo que, el gran desafío que tenemos los pueblos indígenas. Hay una pérdida significativa de los idiomas. Sin embargo, para mí el tema no es un problema, porque hay experiencias en otros países en donde los idiomas se han recuperado.
Y creo que el ejemplo más claro es lo que pasó con el euskera, me parece que en España, en donde en la guerra civil y cosas de ese tipo también se empezaron a anular los idiomas propios y cosas de ese tipo. Y luego luego se pueden tomar como decisiones de políticas públicas y eso se puede recuperar, eso no es un problema. Pero pasa mucho por el asunto de tener una claridad de que este país, su fortaleza radica en la diversidad. Pero esa diversidad entendida no como una cuestión folclórica, sino como una cuestión de riqueza económica, cultural, política. Es así como debe concebirse esto. Entonces el tema de los idiomas a mí no me preocupa, porque si en un momento determinado se logra establecer que se están perdiendo, se puede reformar todo el modelo educativo, se puede reformar toda la forma en que se aprende, se puede educar en el propio idioma como la base fundamental, el español como el idioma que nos comunica en el país, en términos generales, y por qué no decir, aunque sea el inglés, pero al final es el inglés, como el idioma que nos comunica para lo externo. Eso se puede hacer perfectamente desde las escuelas, modificando todo el sistema educativo, la forma en que se enseñan las cosas. Pero eso son decisiones de Estado. Pero mientras este Estado siga rigiéndose por un marco normativo constitucional que dice el idioma oficial es el español, y la ley de idiomas mayas te vuelve a recalcar el idioma oficial es el español, y solo se hace el tema de la prestación de los servicios públicos en el idioma del lugar, pero no hay ni un mecanismo coercitivo que haga que efectivamente funcione eso. Entonces al final, bonitas leyes, pero se quedan en leyes interesantes.